Continuamos con la unidad 2, propiedades y estado termodinámico. Ahora corresponde el tema 2.5, cantidad de calor y transferencia de calor. Cuando hablamos acerca de la cantidad de calor y transferencia de calor, en este tema explicaremos los conceptos de cantidad de calor y la transferencia de calor, cómo se produce por medio de la conducción, convección y radiación. La cantidad de calor se define como la energía cedida o absorbida por un cuerpo de masa, cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Está relacionado directamente con la naturaleza de la sustancia que compone el cuerpo. La dependencia de la cantidad de calor de la naturaleza de la sustancia se caracteriza por una magnitud denominada calor específico de la sustancia. La cantidad de calor aplicada se mide en unidades de energía. Joules, que es la unidad del sistema internacional, recordémoslo en las clases anteriores, porque está determinada para la energía, el trabajo y el calor. Como podemos ver, este es un ejemplo de cantidad de calor. Cuando aplicamos calor, estamos determinando el cambio de este por medio de la convección, conducción y radiación. La fórmula que nos permite determinar la cantidad de calor cedida o absorbida por un cuerpo de masa o calor específico cuando su temperatura inicial varía hasta una temperatura final se puede calcular mediante Q igual a C por M por TF menos TI, donde se determina que C es el calor específico de una sustancia, Q es el calor, M es la masa de dicha sustancia, el TI, temperatura inicial, y TF, temperatura final. En el siguiente ejemplo podemos determinar los valores para cada uno de estos elementos, es decir, que debemos hallar la cantidad de masa necesaria para un acumulador solar que recibe 10.000 kilocalorías por día si se requiere alcanzar una temperatura final de 75 grados y se parte de una temperatura inicial de 20 grados con un calor específico de 0.29 calorías sobre grados por grados centígrados. Utilizando la fórmula vamos a dar valor a cada elemento. Q es de 10.000 kilocalorías. A T, F, 75 grados y TI de 20 grados. Vamos a hablar del calor específico de 0.29 y mi incógnita está relacionada con la masa de dicha sustancia. La fórmula a utilizar es la siguiente. Sin embargo, debemos despejarla para encontrar el valor de M. En este caso, vamos a determinar que M es igual a Q sobre CE por TF menos TI. Damos el valor a M recordando que 10.000 kilocalorías está dada por 1.000.000 de calorías sobre 0.29 calorías por G por los grados centígrados por 75 grados centígrados menos 20. Lo primero que vamos a realizar es el valor de los grados centígrados, 75 menos 20 y posteriormente la parte superior de la fórmula, quedando como resultado 626,96 kilogramos. ¿Qué es la transferencia de calor? Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de la energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, poniendo el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se igualan las temperaturas. Al proceso de la transferencia de calor es indetenible, no se puede frenar, aunque realmente esto se puede desacelerar, empleando barreras o aislantes,
pero siempre que exista una diferencia de calor en el universo, el calor tenderá a transferirse a través de los medios disponibles. Dependiendo de ellos, pues esta transferencia de calor debe darse por tres métodos. Vamos a hablar acerca de la conducción, convección y radiación. Es importante mencionar que el calor siempre se va a transferir de sistemas de mayor a menor temperatura. Cuando hablamos de la conducción, se le llama conducción a la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, sin transferir materia en los cuerpos. Ocurre en todos los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, aunque estos dos últimos suelen preferir la convección. La cantidad de calor que se transfiere mediante la conducción está denominada por la ley de Fourier. Esta ley de Fourier, según la cual la velocidad de la transferencia de calor a través de un cuerpo es proporcional al gradiente de la temperatura que existe en él. Cuando hablemos de la conducción, un ejemplo muy claro se ve en una cocina eléctrica. Aquí la hornilla se calienta por efecto de las resistencias eléctricas y ese calor es transferido por conducción al sartén que depositamos sobre ella y a su vez la sartén hará lo mismo con los alimentos que contiene. También ocurre cuando por accidente tocamos la sartén caliente con la mano. El calor que transferirá a nuestra piel por contacto pues nos causará una quemadura. La convección. Cuando hablamos de la convección, vamos a referirnos a que es semejante a la conducción, excepto a que ocurre en los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio de movimiento de un fluido. Aquí sí, solo se representa por medio de gas o líquido. Dicha transferencia de calor se da en los términos planeados por la ley del enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Un ejemplo muy claro de la convección es de que ocurre cuando calentamos agua en un recipiente. El calor transferido por conducción del recipiente al líquido que estamos calentando, es decir, a las proporciones que estén en contacto directo con él, que ascenderán y de este modo forzarán a otras porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentándose así uniformemente el agua. También vamos a determinar la radiación. Este es el último tipo de transferencia de calor. Es también el único que puede darse en ausencia de contacto y por ende también es un medio físico, o sea, en el vacío. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia que desencadena la emisión de partículas electromagnéticas y electromecánicas. Es decir, que la radiación térmica, siendo su intensidad dependiendo de su temperatura y la longitud de onda de la radiación considerada, generalmente los cuerpos en esta situación emiten radiación ultravioleta, pero a partir de aquí, la luz y la cantidad de calor irradiada pueden emitir radiaciones en el espectro visible, o sea, luz. La cantidad de calor irradiada en esta manera puede determinarse por la ley de Stefan Boltzmann. Bueno, un ejemplo claro de radiación, esto pues está determinado, o el mejor ejemplo de radiación es el Sol, pues a pesar de hallarse a 149.6 millones de kilómetros de nuestro planeta, la temperatura del Sol aquí es la que irradia hacia el espacio enormes cantidades de luz y de calor.